Fui a la parroquia de São Martinho al anochecer, bajo un cielo rojo, como si el sol se resistiera a salir de este lugar. El pueblo era pequeño, perdido entre colinas cubiertas de densos bosques. Una nieve siempre verde serpenteaba entre los árboles, tragándoselo todo a su paso. Hubo un tiempo en que las casas eran viejas, de madera oscura, con techos inclinados como hombros encorvados por el cansancio. Me lanzaron miradas sospechosas, pero no dije una palabra. Solo el viento traía un murmullo perezoso, una promesa de cosas que todavía no entendía. Dijeron que la comunidad necesitaba fe, que una sombra había caído sobre ellos. Creí que podía traer luz para disipar esta oscuridad, pero sentí un destello de inquietud, una duda silenciosa que minó mi resolución. Pronto, la iglesia se levantó ante mí, una silueta austera contra el horizonte oscuro. Cuando entré, el aire parecía más denso, como si contuviera secretos de siglos. En el centro no suena nadie excepto el eco de mis propios pasos. Un presagio, quizás, del silencio que precede al grito. A la mañana siguiente, mientras arregla el altar para la primera misa, entra un hombre. Era alto y esbelto, con una mirada que parecía escapar de la luz de los vitrales. Yo digo que a Elías lo llamaron y le pidieron que confesara. En la pequeña conferencia, su voz ardía como un día en el viento. «Padre, hay algo ahí fuera, algo que nos caza. Una bestia, tan grande como un tronco, con ojos que brillan como brasas». Sus palabras se rompieron, como si cada una fuera un peso insoportable. Mordió a mi hermano, padre. No es lo mismo. Es como si algo se hubiera apoderado de su cuerpo. Desaparece en las noches de luna llena. Vuelve diferente, te salvará. Intenté tranquilizarlo, sugiriéndole que tal vez se trataba de un delirio provocado por el miedo o la fiebre. Pero cuando miré a Elijah, vi algo que no podía ignorar, terror puro y absoluto. Y antes de continuar con esta candente historia, un breve descanso. ¿Sabías que puedes convertir tu pasión por las historias de terror en un ingreso rentable? Imagina crear vídeos de hombres lobo y otras historias de miedo para YouTube. Todo con un método que puedes aprender en solo 40 minutos. Descubre cómo ganar dinero mientras fascinas a tu audiencia con el método que ha transformado la vida de tantos creadores. El enlace para comenzar se encuentra en el comentario publicado a continuación. Ahora, respira hondo y regresa a la oscuridad. Elías regresó a la conferencia esa misma tarde, con la voz aún más baja y el rostro consumido por la angustia. Le conté de una noche de caza con su hermano que terminó en gritos y sangre. Se suponía que iba a ser una simple caza de jabalí, murmuró, con la voz quebrada. Pero cuando salió la luna, empezó a temblar. Se hundió en el suelo, convulsionando. Entonces oí sus corazones latiendo. Describió cómo su hermano empezó a cambiar. Sus músculos se expandieron y su piel se desmoronó. No era humano, padre. Cuando miré hacia arriba, vi una bestia, algo que quería matarme. Corrí. Detrás de mí escuché sus sonidos y los gritos de otros cazadores. El bosque lo devolvió unos días después, pero era un hombre diferente. Elías me miró con ojos llorosos. Me digo a mí mismo que sería mejor si escapara antes de que fuera demasiado tarde. Confesiones como la de Elías no eran infrecuentes en tierras aisladas, donde el miedo a lo desconocido alimentaba leyendas sobre monstruos y demonios. A pesar de su inquietante convicción, pretende abordar el informe de forma racional. «Hijo mío», dice manteniendo la voz firme, «el miedo puede hacernos hacer cosas que no existen. Quizás tu hermano esté enfermo, consumido por la fiebre o el delirio. Podemos ayudarlo». Elías meneó la cabeza con una sonrisa amarga. «No tengas fiebre, padre. Lo vi. Olí sangre. Escucho tus gritos mientras él cambiaba». Por mucho que quisiera disipar sus miedos con sus palabras, no podía ignorar la intensidad de su mirada. Creí cada palabra. Cuando Elías salió de la iglesia, yo estaba solo, pero su historia quedó conmigo, como una sombra. Esa noche, mientras apagaba las velas, escuché la voz de un lobo. Algo mucho peor. Era una noche tranquila, o eso parecía. Durante la novena, el pueblo permaneció en un silencio incómodo. Las velas iluminaron los rostros tensos de los pocos fieles que se aventuraron al interior de la iglesia. Mientras hablábamos, el sonido detuvo el aire.
Fue un grito, pero no un grito ordinario. Algo primitivo, que trae agonía y furia. Provenía del bosque, reverberando como un eco que se aferra a las paredes del templo. Los fieles quedaron paralizados, con los ojos bien abiertos. Algunos susurraban oraciones, otros simplemente bajaban la cabeza, como si reconocieran el sonido. Desde donde estaba podía ver los árboles balanceándose, como si algo grande se moviera entre ellos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y mi mano instintivamente tocó la cruz en mi pecho. El sonido cesó tan abruptamente como comenzó, pero el silencio que permaneció fue aún más opresivo, como si la noche contuviera la respiración. Poco antes de medianoche, 3 débiles golpes resonaron en la pesada puerta de madera de la iglesia. Apenas eran audibles, pero el silencio de la noche los amplificaba como un trueno. Con el corazón acelerado, abrí la puerta y me encontré con un joven tambaleante, con el rostro tan pálido como la luna. Estaba cubierto de sangre. La ropa rota reveló profundas marcas de mordiscos y rasguños. Sus ojos, muy abiertos, apenas podían enfocarme. Él viene, me encontró. Susurró antes de colapsar en mis brazos. Lo llevé adentro y lo acosté cerca del altar. Mientras limpiaba sus heridas, noté algo extraño. Las marcas no eran de un animal común y corriente. Las mordeduras tenían forma casi humana, pero con una fuerza extraordinaria. Afuera, el viento rugía, pero en medio del ruido, escuché ese sonido nuevamente. Un aullido que parecía provenir de algo más que una simple bestia. Al amanecer, Elías regresó a la iglesia, con el rostro marcado por el cansancio. Cuando vio al joven herido en el altar improvisado, se quedó quieto, con el rostro pálido. «No durará, padre. Se acerca la luna llena». «Hablas como si esto fuera inevitable», respondí, irritado por su renuncia. Pero Elías se limitó a señalar el brazo del joven. Mientras le levantaba la manga, vi una cicatriz como nunca antes había visto, una marca en forma de media luna, como si la luna hubiera quedado impresa en su carne. Elías respiró hondo. Todo aquel que es mordido lleva esta marca. No es solo una señal, es una advertencia. Antes de que pudiera decir algo, el joven empezó a moverse. Su respiración era corta y rápida. Su cuerpo convulsionaba en espasmos. Lo que fuera que había en él luchaba por salir. Y pensé que la luna pronto estaría llena. La inquietud me impidió dormir. Cuando el joven finalmente se durmió, decidí salir a buscar respuestas. Las palabras de Elijah resonaron en mi mente. No es solo una señal, es una advertencia. Caminé por el pueblo intentando no despertar a nadie. El aire era frío y denso, lleno de un silencio casi opresivo. No pasó mucho tiempo hasta que encontré algo inquietante. Cerca del borde del bosque yacían esparcidos restos de animales. Los cuerpos estaban destrozados, como si algo los hubiera destrozado con una fuerza extraordinaria. El olor a sangre era nauseabundo y se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Examiné las huellas circundantes. Algunas eran claramente de lobos, pero otras comenzaron siendo humanas y gradualmente se convirtieron en algo monstruoso. El peso de este descubrimiento cayó sobre mí como una piedra. Algo más que leyendas rodeaba a São Martinho, y esa noche, con la luna creciente, sería solo el comienzo. Al regresar del bosque, noté que el pueblo no dormía. Las ventanas estaban cerradas, las puertas cerradas con llave, y la única luz procedía de velas encendidas en altares improvisados dentro de las casas. Había un miedo palpable en el aire, como si la noche misma fuera un enemigo. Los residentes comenzaron a evitar la iglesia. Solo me llegaron susurros, secretos susurrados como oraciones. «Está entre nosotros», dijo alguien, sin revelar a quién se refería. En el confesionario, las historias se volvieron más inquietantes. Una mujer habló de aullidos que parecían humanos, pero que transmitían una tristeza antigua. Un granjero reveló que su vaca había desaparecido, y al día siguiente, solo encontraron los huesos, limpios como si hubieran sido devorados por algo imposible. Sentí que la tensión crecía. Las miradas sospechosas ahora me incluían a mí. Sabían más de lo que dejaban entrever, pero estaban atrapados entre el miedo y la esperanza de que yo pudiera salvar la aldea. Al caer la noche,
Me dirigí al altar donde descansaba el joven herido. Estaba inquieto, con el rostro cubierto de sudor, a pesar del frío que invadía la iglesia. Murmuró palabras inconexas, mezcladas con gruñidos bajos que me erizaron la piel. A medida que me acercaba, noté algo horrible. Sus dedos parecían más largos y las uñas curvadas como garras. Su respiración era irregular, como si estuviera luchando por controlar algo que venía de su interior. No lo logrará, dijo Elías, que había entrado en silencio. Está empezando. Antes de que pudiera responder, el joven arqueó la espalda en un movimiento violento, soltando un rugido gutural. Sus venas se hincharon bajo su piel, palpitando como raíces vivas. Un olor extraño llenó el aire, una mezcla de sudor, sangre y algo animal. El horror de lo que estaba por venir se hizo evidente. La luna llena aún no había salido. La madrugada trajo más inquietud. El joven, delirante, se retorcía violentamente. Sus uñas desgarraron el colchón improvisado y sus dientes rechinaron como si estuviera luchando contra una bestia interna. De repente se detuvo, como si le hubieran abandonado las fuerzas, y se desmayó. En el silencio que siguió, escuché algo que me heló el corazón. El sonido de pasos pesados e irregulares que venían del exterior de la iglesia. Huellas húmedas de sangre marcaron el suelo, desde la puerta de la iglesia hacia el bosque. Tomé una lámpara y seguí las marcas. El rastro de sangre era irregular, intercalado con arañazos en el suelo, como si algo se hubiera arrastrado. Cuando llegué al borde del bosque, las huellas humanas comenzaron a transformarse. Las marcas se ampliaron y las huellas tomaron la forma de patas grotescas. El bosque estaba oscuro, pero incluso sin verlo lo supe. Algo me estaba observando. Entré al bosque, guiado por el rastro de sangre y el frío cortante que parecía emanar de los árboles. Cada paso era una lucha contra el instinto de huir. La lámpara temblaba en mi mano, proyectando sombras informes que parecían moverse por sí solas. De repente, el silencio fue roto por el chasquido de una ramita. Antes de que pudiera reaccionar, apareció una sombra colosal entre los árboles. Fue rápido, pero los destellos fueron suficientes para congelarme la sangre. La criatura tenía un cuerpo enorme y musculoso cubierto de pelo oscuro que reflejaba la luz de la lámpara como aceite. Sus ojos, dos brasas ardientes, se fijaron en mí mí con odio primario. Antes de que pudiera orar o correr, ella se abalanzó hacia adelante, tirándome al suelo con un impacto brutal. Sentí sus garras arañar mi sotana, pero la cruz en mi pecho reflejó su luz, haciéndola retroceder, aullando, de furia. Estaba tirado en el suelo, respirando con dificultad, la cruz todavía presionada contra mi pecho, pero la criatura ya había desaparecido en las sombras. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo el miedo lo que me dominaba. Algo dentro de mí empezó a cambiar. ¿Cómo podía un hombre de fe, un sacerdote, ser atacado por algo tan grotesco, tan infernal? Las palabras de Elías resonaron en mi mente. No hay salvación, Padre. Él es uno de nosotros. ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué estaba tratando de decirme? Me levanté con dificultad, con los músculos tensos como cuerdas, y miré al cielo. La luna estaba llena, una fría esfera blanca que parecía reírse de mi impotencia. Algo se movió dentro de mí. Fue un impulso primario que nunca había sentido. Mi cuerpo reaccionó al miedo de manera diferente, como si estuviera en sintonía con la propia bestia. Al amanecer, el joven se despertó. Sus ojos estaban aún más vidriosos, como si una fuerza invisible lo controlara. De repente, se levantó abruptamente del colchón, con las manos extendidas grotescamente. Sus uñas, ahora, como garras afiladas, rasgaron la tela. «Padre», susurró, su voz ahora una mezcla de humana y animal. «Ya no puedo controlarlo». Antes de que pudiera intervenir, el joven dejó escapar un grito terrible. Su cuerpo comenzó a temblar, como si sus huesos se rompieran y se reorganizaran. Su piel estalló en varias partes, liberando un impulso salvaje que consumió su forma humana. El proceso fue doloroso, una mutación lenta y monstruosa. Su cuerpo se ensanchó, los músculos se expandieron y se volvieron extraños. Me miró con un odio indescriptible en sus ojos, mitad hombre, mitad bestia.
Di un paso atrás, sabiendo que la bestia había nacido. Me quedé paralizado, contemplando el grotesco espectáculo que tenía ante mí. Sus huesos se rompían y se estiraban en direcciones imposibles. La carne se desgarró cuando los músculos se expandieron, moldeándose hasta convertirse en algo monstruoso. Sus dientes eran alargados, afilados como cuchillas, y sus ojos, antes humanos, ahora eran pura furia. El rugido que dejó escapar ya no era humano. Fue una explosión de dolor y de ira, una declaración de guerra contra todo lo que se oponía a su transformación. Su piel estaba cubierta de pelo espeso y oscuro, y sus huesos, ahora deformados, formaban una estructura casi animal. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo estaba atrapado por el miedo. La criatura que tenía delante era su hermano, pero ya no. Fue algo peor, algo imposible. Ya no soy yo, padre, dijo, con la voz distorsionada, mientras me miraba con salvaje ferocidad. El joven, ahora completamente transformado, avanzaba con velocidad sobrenatural. Su forma monstruosa, deformada por el cambio, reflejaba una furia incontrolable. El rugido que dejó escapar fue primitivo, una mezcla de dolor y deseo de destrucción. Solo pude reaccionar con instinto de supervivencia. Corrí hacia la sacristía, cerrando las puertas detrás de mí. La madera tembló bajo los golpes de la criatura. Sus afiladas garras golpearon con fuerza contra la puerta. «Padre», gritó, pero su voz ahora era una mezcla de gruñidos animales. «No tiene sentido orar, ya no hay salvación para mí». Sentí la presión del miedo apretar mi garganta. Las palabras de Elijah volvieron a mí. «Es un ciclo, no hay escapatoria». Me enfrenté a algo más allá de la comprensión humana, algo que no se podía detener, una fuerza de la naturaleza. La puerta empezó a ceder y supe que el final estaba cerca. La puerta de la sacristía seguía temblando bajo los golpes de la criatura, pero una voz familiar me interrumpió. Elías apareció en la puerta, con el rostro sombrío y lleno de una resignación que no había notado antes. Estaba tranquilo, casi como si ya supiera lo que se avecinaba. «Es él, padre», dijo Elías en voz baja y sin emociones. «Él es mi hermano». Lo miré asombrado. «Pero, ¿cómo? ¿No puede ser salvo?» Elijah respiró hondo y sus ojos parecían sopesar el dolor de una verdad horrible. «No hay salvación, padre. No para él, no para ninguno de nosotros». La criatura, ahora completamente dominada por la bestia, continuó golpeando la puerta, pero Elías no se movió. «Todos somos parte del ciclo, padre. Todos nosotros. La sangre llama y no hay escapatoria». No sabía qué temía más, la bestia en la puerta o las palabras de Elijah. Elías se alejó de la puerta y se dirigió hacia el altar con pasos pesados. Lo miré sin saber qué hacer. Estaba en paz, como si hubiera aceptado irrevocablemente su destino. «¿Qué vas a hacer?», pregunté. Mi voz se quebró por la creciente tensión. Él no respondió de inmediato. Simplemente tomó un viejo cuchillo de caza, el que, según los lugareños, fue utilizado por los primeros colonos. Con movimientos meticulosos, comenzó a fundir plata de cálices antiguos, transformándola en una espada que brillaba con una luz extraña y mortal. «Prepárate», dijo Elijah finalmente. «Tenemos una oportunidad, pero es escasa». La criatura de afuera continuó atacando, pero ahora el sonido de sus aullidos ya no parecía distante. Estuvo cerca, muy cerca. Sentí que el miedo crecía dentro de mí, pero también la necesidad de actuar, de luchar. Elías se acercó a mí y colocó el cuchillo plateado en mis manos. El tiempo parecía haberse detenido. Con cada golpe de la bestia contra la puerta, la madera crujía como si estuviera a punto de ceder. Sostuve el cuchillo de plata con manos temblorosas, sintiendo cómo se acumulaba el peso del destino. La tensión en la iglesia era palpable, como si la propia parroquia estuviera esperando lo inevitable. Elías se quedó a mi lado, inmóvil, como esperando la muerte que nos rodeaba. «Vendrán en masa. No podemos dejarlos entrar», dijo con voz fría. Entonces escuchamos el sonido que nunca olvidaríamos. Un largo aullido, lleno de dolor e ira, respondido por otros en la distancia. El bosque pareció moverse como si estuviera vivo. El primer ataque fue feroz.
La puerta fue derribada con una explosión de madera. La bestia entró, seguida de otras. Sus formas grotescas invadieron el refugio sagrado. Ya no había escapatoria. La pelea había comenzado. La bestia que irrumpió por la puerta era colosal. Sus garras cortaban el aire con un sonido metálico sordo. El olor a carne y sangre podrida se extendió por toda la iglesia. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que ella se abalanzara sobre mí, con las mandíbulas abiertas listas para destrozarme. Pero entonces, en un reflejo desesperado, hundí el cuchillo de plata en el pecho de la criatura. El impacto fue violento, pero la hoja se hundió en la carne de forma sorprendente. La bestia retrocedió, bramando de dolor, y sus garras desgarraron el altar mientras se alejaba. Ella no murió, pero quedó debilitada. La sangre brotó de su pecho, quemando la tierra sagrada. El poder de la plata pareció debilitarla, pero no detenerla. Otras criaturas estaban detrás, aullando y avanzando. Elijah, con la espada plateada en mano, fue el siguiente en atacar. El asedio fue completo. Eran muchos, y éramos pocos. La batalla en la iglesia se desarrolló con una violencia enloquecida. Cada criatura que atacó era más rápida y feroz que la anterior. Eran sombras de pesadilla, monstruosas e implacables. Los aullidos llenaron el aire, mientras que el sonido de las garras raspando el piso de madera hizo que tu corazón diera un vuelco. Luché con todo lo que tenía. Se arrojó agua bendita, quemando la piel de las criaturas, pero nada las detuvo por mucho tiempo. Fue entonces cuando, con las manos sudando sangre, tomé la espada de plata. Cuando se lo clavé en uno de los monstruos, sucedió algo diferente. La bestia retrocedió con un grito que sonó humano. Un dolor indescriptible se apoderó de su cuerpo. La plata, con su tenue resplandor bajo las velas, fue lo único que los hizo retroceder. ¿Pero cuánto tiempo sería suficiente? La cantidad de criaturas solo aumentó. La lucha se estaba volviendo insostenible. Las criaturas estaban por todas partes, empujándonos al límite. Elías, a mi lado, resultó herido, pero su determinación no flaqueó. Con cada movimiento, con cada golpe, parecía más una sombra de sí mismo. Y luego, finalmente, se volvió hacia mí con una mirada llena de terror silencioso. «Padre, es demasiado tarde», dijo, con la voz distorsionada por el dolor. Yo también soy uno de ellos. Lo miré con incredulidad. Ya no era el Elías que yo conocía. Su piel estaba empezando a cambiar, los huesos distorsionándose bajo su carne. Intentó acercarse a mí. Sus garras emergieron de sus manos y me vi obligado a luchar contra él. El hombre que una vez había sido mi aliado ahora era una bestia. Y las últimas palabras que me quedaron fueron oraciones desesperadas. Intentó matarme y finalmente lo maté. Elías, ahora completamente transformado, cargó hacia adelante con un gruñido gutural. Sus ojos ardían con una rabia que ya no era humana. Sus garras cortaron el aire y el choque de nuestras fuerzas fue brutal. Sentí que el peso de mi fe flaqueaba y mi resolución se ponía a prueba con cada golpe que intercambiábamos. El cuchillo de plata temblaba en mis manos, pero era lo único que podía salvarme. Cuando me arrojó contra el altar, mis costillas crujieron por el impacto, pero el dolor no me detuvo. Con un grito, me levanté y con todas las fuerzas que me quedaban, le hundí la espada plateada en el pecho. Elijah cayó de rodillas, sus ojos ahora desprovistos de humanidad. Me miró por última vez, con una mirada que mezclaba dolor y aceptación. En un último suspiro, sucumbió, dejándome sola en la sangre y la devastación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elijah había caído, su forma monstruosa ahora, inerte. La sangre manchaba el altar y la iglesia. Me quedé allí, jadeando y empapado en sangre, mirando el cuerpo de un hombre que una vez fue mi hermano en Cristo. El dolor físico parecía insignificante comparado con la pérdida de lo que representaba, pero no hubo tiempo para llorar. La batalla no había terminado. Las otras criaturas continuaron atacando. Su presencia amenazadora hacía que el aire fuera casi irrespirable. El peso de la espada plateada en mi mano me recordó mi única opción: sobrevivir. Con un profundo suspiro, marqué un símbolo de fe en la frente de Elías, sabiendo que el sacrificio que había hecho no sería en vano.
medio del caos, sentí una fuerza extraña dentro de mí. Una fuerza de fe rota pero aún viva, y con ella, la necesidad de resistir. Cuando cayó el último de los atacantes, la iglesia se llenó de un silencio sepulcral. El olor a sangre y destrucción impregnaba el aire, y el suelo estaba cubierto de cuerpos, tanto humanos como monstruosos. Las velas que aún ardían proyectaban sombras distorsionadas en las paredes, como si los propios muertos estuvieran presenciando nuestra derrota. Miré a mi alrededor y vi el pueblo devastado, la parroquia destrozada. La lucha terminó, pero no hubo victoria. Los rostros de los pocos supervivientes estaban en blanco, destrozados por la realidad de lo que habían presenciado. El miedo aún persistía, pero ahora era diferente, más profundo, más omnipresente. Cuando me miré en el espejo de la iglesia, vi el reflejo de alguien que no reconocía. La marca de la mordedura estaba en mi brazo, símbolo de lo que había sucedido. El ciclo se completó y supe que la maldición no moriría conmigo. Ella continuaría. Pero no sabía hasta dónde llegaría mi propia transformación. Mientras miraba la marca en mi brazo, una sensación de frío me invadió. La mordida era ahora más visible. La cicatriz roja e inflamada, como una promesa de algo que ya no podía negar. La transformación que había consumido a Elijah ahora amenazaba mi propia carne. Y aunque traté de luchar contra ella, el impulso de la bestia comenzaba a crecer dentro de mí. Sentí una presión creciente en mi cabeza, una necesidad primordial que me hacía respirar más rápido. El aire se sentía pesado. El miedo a perder el control era insoportable, y todo en lo que había creído, toda mi fe, se estaba deshaciendo. Miré los restos de la parroquia, a los supervivientes, que ahora parecían tan lejanos. Estaba cambiando, y sabía que dentro de mí el ciclo que había comenzado con Elías estaba lejos de terminar. La luna llena estaba cerca. La marca ya empezaba a latir. El pueblo estaba en ruinas. Los pocos supervivientes comenzaron a reconstruir sus hogares, pero el miedo aún flotaba en el aire, como una sombra invisible que los observaba. Intentaron mantenerse ocupados, pero las miradas furtivas y las conversaciones susurradas revelaban lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a admitir. Yo, ahora marcado, sabía que no podía permanecer allí. Cada noche, los instintos se hacían más fuertes, más difíciles de ignorar. Sentí algo en mi piel, en mis huesos, algo que latía en sintonía con la luna que se acercaba. El ciclo comenzaba de nuevo y sabía que, tarde o temprano, yo también sería consumido por la bestia, pero aún quedaba algo por hacer. La lucha no había terminado, ni para mí, ni para los demás. El pueblo necesitaría más sacrificios. Y yo, ahora maldecido, me dispuse a hacer lo mío. El último superviviente se acercó a mí, con el rostro marcado por el dolor y la desesperanza. Lo había perdido todo. Padre, susurró con la voz entrecortada. Todos llevamos la maldición. Es nuestra penitencia. Lo miré, con los ojos cargados de una verdad que ya había aceptado, pero que nunca imaginé enfrentar tan directamente. El miedo que sentía era el mismo que yo sentía, pero ahora no había escapatoria. Estaba atrapada en un ciclo de horror que no tenía fin. Sus palabras resonaron en mi mente mientras se arrodillaba ante mí, suplicando algo de consuelo, pero no había consuelo que yo pudiera dar. Todos estábamos condenados y con cada ciclo se perderían más vidas. La maldición no tuvo fin, no hubo expiación. Con un profundo suspiro supe, al final, todos seríamos parte de un terror eterno. La noche llegó silenciosa, pero llena de augurios. El cielo estaba despejado y la luna llena se elevaba como una espada plateada, brillando con una intensidad que me hizo estremecer. Sabía lo que significaba. Sentí que se acercaba el cambio, latiendo profundamente dentro de mis huesos, como si la luna me estuviera llamando, prometiendo el renacimiento de la bestia que había sido sellada en mi sangre. Los residentes estaban encerrados en sus casas, pero podían sentir, como yo, que el ciclo comenzaba de nuevo. La transformación fue inevitable. Mi piel comenzó a hormiguear, mis músculos se estiraron de dolor. Miré el reflejo de la luna en el agua del pozo, y algo dentro de mí respondió al llamado. El miedo, el dolor, todo se disolvió en un impulso primario e incontrolable. La bestia estaba regresando,
Y con ello comenzó otro ciclo de horror.